arriba, arriba. Coral, nos vamos. Lisa, ¿usted me espera? Vamos, Cori. Baje, pues. Usted siempre es la primera que va. Vamos, pues, Cori. Ella se va solita. Ahorita sí. Entonces, vamos de lo más limpio a lo más sucio. Coral es de las primeras cabritas que tuve. Coral ya tiene 6 años, ha tenido 4 partos. Entonces, mire, realmente sale pues como empolvadito por ahí cuando se ha echado, porque ellas hacen como un spa. Arman un tierrerito y van y se revuelcan ahí, se rascan la barriga, el lomo. Entonces esta primera agua ya se descarta, se seca. Ya pues que la otra le toca a usted, Mona. Entonces secamos. Y como ya se le acabó la comida, ya lo que me está pidiendo es comida. Entonces ya la comida de ella está aquí servida, con abeja incluida. Y ya, entonces yo ya no tengo que volver a tocar eso. Entonces tengo mi propia toallita para mis manos. Ya que sigue, vamos a colocar el presellante. La idea es que cubra más o menos por ahí la mitad del pezón. Entonces, si está poquito, este vasito tiene la posibilidad de que se exprime y llena. Entonces ahí ya quedó bien impregnado del yodo. Ya vamos a secar. Entonces ya secamos así. Secamos así. Que no quede nada de yodo. Entonces ahora sí sigue lo que se llama el despunte. Yo boto siquiera 2 veces esto. Esto no importa que se unte ahí porque eso igual se juega ahorita. Y ya vamos a hacer el orden. Es muy importante hacer el vaciamiento completo del pezón, porque eso también les ayuda a ellas a prevenir inflamaciones y problemas. Pero ya me paso para el otro lado porque me canso mucho por aquí. Y cuando me canso de mano, entonces también hice con la mano izquierda. Y usted que es zurda, le va a ir mucho mejor. Me gusta que la puntica del pezón quede así como por fuerita, porque no me gusta untarme las manos de leche. Porque ya, a pesar de que yo tenga las manos limpias, eso ayuda a que se contamine la leche. Imagínate pues que un día cualquiera, una señora amiga, me invitó a que fuéramos a hacer un curso que iban a dictar en una finca por acá cerquita. Ese curso lo dictaron con el SENA. Y entonces allá nos enseñaron a hacer queso y eran productos elaborados con leche de cabra. Nos enseñaron a hacer queso, yogur, panelitas, que leches saborizadas. Bueno, Coral hoy nos dio más o menos unos 800 centímetros, pero la leche se debe de pesar y para llevarles un control a las cabras. Entonces traemos la pesita digital. Pesamos esta cosita. Entonces aquí me toca hacer 2 tareas. Un momentico, señorita. Yo quise la hoja, pero aquí está. Porque tengo que descontar el peso de la jarra. Entonces yo anoto de quién es esta leche y cuánto lleva ahí. Y ya en la casa hago mi cuenta y la paso a mi base de datos. Vámonos, Cori, pues que ya vamos con la comida. Y le van a dar más hojitas. Vamos, Coral. Entonces, como le sobró comida, que se la acabe de comer aquí, que esta es más o menos la ración de ella. Entonces yo ya aprendí a hacer el nudo de amarrar el caballo así como en el oeste, y después la desamarra uno así más rápido.
Pues en general son un amor de animalitos. Yo no he conocido animalito más tranquilo y más inteligente que las cabras. Ellas saben cuál es el corral donde duerme cada una. Claro que a veces les da pues como por competir, pero normalmente ella sabe dónde tiene que venir a acostarse por la tarde. Yo las llamo, niñas, vamos para la cama, vamos a dormir. Y ahí mismo ellas van bajando si están en un corral de los de arriba y se vienen para acá. ¿Cierto, mi Cori? Aquí doña Ligia posee principalmente una raza que es la raza alpina, ¿cierto? Tiene una variante que es la alpina americana. La raza alpina es una raza de excelente producción de leche. No es la mejor de las razas para producir leche, la mejor es la Sanen, pero la que le sigue es la alpina, que se desempeña muy bien. Tiene una particularidad y es que ella a estos animales les da un cuidado excelente, entonces son animales muy consentidos, animales que producen muy buena cantidad por día, tienen periodo de lactancia bastante largo, entonces es una raza que es bien manejada en la propiedad de doña Ligia. Todo este emprendimiento con las cabras es un sueño de alguna manera hecho realidad. Empezó hace varios años, inicialmente como una estrategia de tener unos productos naturales y sanos para el consumo de la casa, pero en la medida en que los animales fueron reproduciéndose y aumentando pues el número, también se incrementó la cantidad de leche. Inicialmente lo producido respondía pues a los requerimientos de la casa, pero amigos, familia, personas que vienen a la casa comenzaron a probar los productos y a reforzar lo que nosotros ya sabíamos, que eran unos productos de excelente calidad, bellamente elaborados, bien presentados, con un gusto exquisito. Eso lo motivó a ella a comenzar a producir sobre pedido para amigos inicialmente y la familia. Mi idea fue esa, que mis hijas tuvieran pues como un alimento sano. Entonces empecé haciendo queso, así está bien, haciendo pues queso fresco de cabra, estaba haciendo también, hice yogur, el primer yogur no me quedó, me sabía yogur pero no tenía la textura del yogur, porque es que el frío de Santa Elena es una cosita muy seria y el yogur necesita una temperatura especial para que pueda cuajar. Ya le traigo su comida a mi niña. Vea. Cuando Ligia comenzó a preparar sus productos fue una sorpresa y nos los dio a probar a la familia y fue supremamente agradable y delicioso disfrutar ese sabor, esa textura, esa frescura. Delicioso. Bueno, vamos a ir a filtrar la leche. Pongamos esto por acá que no lo necesitamos, pero primero que todo vamos a lavarnos las manos. Podemos utilizar este jabón, que es un jabón líquido que yo mantengo acá en la cocina. Filtramos primero en la jarrita y luego donde está el colador. Esto lo vamos a buscar el espacio aquí en la nevera. Está complicado, pero miremos. Y yo creo que es buena idea, a ver, que aprovechemos una leche que tengo acá y hagamos un queso. Usted tenía muchas ganas de aprender a hacer queso, hoy es el día, aprendamos a hacer queso. Ya que subió, ya vino, entonces ya pongámonos a hacer esa tarea. Entonces yo, lo que es la leche para hacer los productos, yo siempre la pasteurizo. Le hago una pasteurización que es muy artesanal, pero sirve. Porque incluso yo aquí tengo unos quesos hechos, pero es mejor, entonces hagamos uno. Hacemos poquito para que nos funcione. Ya tenemos esta leche pasteurizada, y entonces ¿qué? ¿Lo hacemos así solo o le echamos cositas? No, echémosle hierbas aromáticas.
Listo, entonces vamos a la huerta, que allá hay un orégano y un tomillo fresquecito muy delicioso. Dejémoslo aquí tapadito. Vamos, traemos las ramitas, las lavamos bien y las preparamos para... Llevemos una tijerita que cortemos, que apenas necesitamos un poquito. Y vamos. Las hierbitas aromáticas y no le echamos los tallitos, sino como esos chuchitos. Yo voy a organizar este cloruro cálcico, que es lo que hay que agregarle para reponer algo del calcio y para que nos coagule mejor el queso. Eso se lo agregamos. Esos son como unas perlitas blanquitas, pero al diluir ya no queda de ningún color ni nada. Se mueve. Ya cuando tengamos la leche a 30 grados, vamos a agregarle el cuajo. Y aquí vamos a ir preparando el cuajito. Este cuajo es en polvo, que de pronto tiene sus dificultades para uno hacer los cálculos. Entonces le toca a uno pues como así al tanteo. Venden uno que es líquido y entonces ya lo puede uno trabajar en centímetros cúbicos, es más fácil. Y lo dejamos en reposo por 45 minutos. Bueno, les iba a contar acerca del queso de cabra comparado con el queso de vaca, que es el que nosotros estamos acostumbrados a consumir. A nivel palatable es delicioso, es suave, y estoy hablando de un queso fresco. Es bajo en sal. Las personas que tienen problemas de hipertensión, que tienen que consumir alimentos bajos en sal, lo pueden consumir muy bien. Los otros productos que he ido elaborando, en estos días hice un queso crema. Aquí mi paladar exquisito le dio una aprobación del 1000 por 1000. Y el yogur griego, que fue un reto hacerlo completamente natural. Y entonces yo no quería que tuviera una salsita ahí de frutica y no, sino que tuviera fruta. Entonces en la parte de abajo yo le coloco una camita con trozos de fruta y algo de mermelada, también natural. Leche ya cuajó, le habíamos agregado el cuajo y sabemos que ya cuajó porque pasa esto. Vamos a partir la cuajada para que desuere. Entonces hacemos cortes. En este momento lo calentamos un poquito, siquiera entre los 35 y 45 grados, y eso nos ayuda a que desuere todavía más. Bueno, nos falta incorporarle la sal. Hay varias formas de agregarle la sal a la cuajada. Puede ser directamente en la cuajada y se diluye aprovechando que está calientico, se diluye en el suero. Puede ser luego de que se arme el queso, pasarlo a una salmuera, que es una agua concentrada en sal, pero hay que dejarlo siquiera unas 6, 12 horas para que tome la sal suficiente que necesita. Esto es 1 litro de leche, le estamos agregando 5 gramos de sal, sal de cocina normal. La movemos para que se incorpore bien, para que la cuajada tome lo que necesita. Entonces usted me lo va mezclando, mona, va incorporando las hierbitas. Bueno, como
paso final, entonces vamos a rellenar los moldes, les vamos como haciendo cierta presión en el fondo y la cuajada va tomando el sabor de la hierba aromática, sin ser una cosa pues como extravagante, sino que queda muy suave, muy suave. La leche de cabra es bastante diferente en cuanto a ciertas características a la leche de vaca. En cuanto a características, por ejemplo, de sólidos totales, de sólidos grasos, de proteína, es superior. Tanto que se utiliza principalmente para hacer quesos. No se consume tanto líquida, sino para hacer quesos, debido a su rendimiento, alto rendimiento y a la calidad, ¿cierto? Hablamos también que la leche de cabra tiene, tiene mayor proporción de grasa, pero los glóbulos de grasa de la leche de cabra son en general más o menos 10 veces más pequeño el glóbulo de grasa que el de la vaca, entonces es mucho más digerible. Es una leche que se absorbe supremamente rápido y la recomiendan, por ejemplo, para personas convalecientes de muchas enfermedades, como el cáncer, como ese tipo de cosas, porque a ese tipo de personas les recomiendan alimentos altamente nutritivos. Entonces la leche de cabra se puede utilizar para esto. Entonces ahorita nos vamos a dar el lujo de hacer un delicioso yogur con leche de cabra. Entonces fue leche fresca ordeñada del día de hoy. Esta es una jarra de cristal a la cual le vamos a echar agua hirviendo. ¿Para qué? Para calentar la jarra y desinfectar la jarra, porque como le vamos a agregar bacilos lácticos, entonces no nos vaya a crecer ningún otro microorganismo ambiental preferiblemente, ¿cierto? La ponemos sobre una superficie que no se nos vaya a estallar porque está muy caliente. Le podemos agregar a nivel casero, puede ser un vasito de cualquier yogur natural comercial que uno pueda conseguir a nivel del mercado. En este caso es del mismo yogur que yo tengo preparado, yo siempre guardo un poquito, lo que viene a ser como la madre del yogur. A las personas que lo quieren consumir solo le pueden agregar más azúcar cuando van a preparar su yogur natural. Yo como lo que hago es luego mezclarlo con dulces, por eso lo hago bajo en azúcar, para que no quede pues muy dulce, sino que quede un sabor agradable, pero no extremadamente dulce. Entonces lo mezclamos suave. El yogur nunca se debe batir así a velocidad relámpago, pues porque si no destruimos como los enlaces de la leche y del yogur. Entonces ya lo vamos a pasar a una jarra de cristal, preferiblemente. Aquí se ve como si fuera leche líquida, pero tenemos ya la leche con el inóculo, o sea, con el fermento láctico que es para hacer el yogur. Ya tengo uno aquí listo, vamos a preparar uno con yogur, con dulce de fresa. Esta es más o menos la textura del yogur. Le vamos a agregar el dulce. Vale la pena
la transformación de leche de cabra en productos porque obtenemos unos manjares de verdad. El yogur es súper suave. Vos te tomás un yogur comercial, o al menos lo experimento yo y lo dicen mis hijas, que ya le sabe distinto. Uno le siente el saborcito a químico. Vos ves que este yogur, por ejemplo, en 2, 3 días puede perder un poquito el color, más no el sabor. Porque como es con fruta natural, no tiene colorantes, entonces puede perder un poquito el color con la iluminación y ya porque se vaya oxidando la fruta. El planteamiento a futuro es consolidar una línea de productos gourmet de altísima calidad, de un excelente sabor y presentación para clientes seleccionados. A diferencia de los productos de leche de vaca, los productos de cabra tienen un valor mayor, pero compensa ese valor por el excelente sabor y el agrado que produce al consumidor. Yo veo muy contento con los productos que ella hace porque a mí me encanta el yogur, los quesos que ella hace y principalmente el yogur griego, que es una cosa espectacular, tienen que probarlo, es delicioso. Y como les digo, yo hago las cosas es como para mi familia, y si mis amigos y la gente que me conoce o que quiere consumir los productos me dice que le gustaron, eso para mí ya es suficiente satisfacción.